no podía hacer como si nada pasara. Mi alma me pedía que la escuchara. Entonces lo vi. Yo misma tenía que hacer algo para acercarme a los contextos de poder donde yo misma pudiera encontrar personas que comprendieran lo que estaba sintiendo, lo que estaba atravesando, que comprendieran mi ambición y los deseos más profundos de mi alma. Contextos con más ovejas negras como yo, donde las conversaciones son fluidas, donde podés hablar y expresarte sin ser juzgada, donde habláramos el mismo idioma. Muy pero muy bienvenida a Empodera tu Ser, un podcast para mamás ovejas negras. Mi nombre es Fabiana Sosa, soy mentora de mamás ovejas negras, educadora emocional, terapeuta en psicogenealogía y mamá de 2. En este camino elijo guiarte, si lo deseas, hacia una maternidad consciente, acompañándote desde mi propia experiencia, conocimientos y procesos para que logres desaprender hábitos tóxicos, patrones ancestrales y crear una vida 100% a tu medida. Hola a todas, muy pero muy bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy traigo un tema muy pero muy apasionante para mí y podría decir que uno de los más transformadores en nuestro proceso de maternidad. En mis procesos de transición más recientes tomé conciencia de algo muy potente y quiero compartirlo el día de hoy: la importancia del contexto. Si estás aquí escuchando este episodio, quiero decirte que sos una mamá oveja negra. Y ser la oveja negra es bastante incómodo en muchísimas ocasiones de nuestra vida. Y mucho más cuando nos convertimos en mamá. Todas nosotras, como ovejas negras, nos une un sentimiento potente de salir de los moldes establecidos por la sociedad y todo aquello que deberíamos ser o deberíamos hacer, entre comillas, claramente. Y un fuego interno claramente que sentimos desde dentro por hacerlo diferente. Esa sensación de ser la diferente al inicio suele ser muy incómodo y doloroso, porque sentimos que no somos parte de algo mucho más grande, como por ejemplo nuestra familia, nuestro grupo de amigos o en el contexto social en el que habitamos a diario. Muchas veces sentimos que nos juzgan, que no somos aceptadas y hasta sentimos que internamente hay algo mal en nosotras. Sentimos literalmente que nos persiguen por ser como somos y decir desde nuestra esencia y autenticidad lo que realmente creemos. Y aquí viene lo importante del contexto. Claramente no vamos a crecer en un entorno insano, un entorno hostil donde nos sentimos juzgadas todo el tiempo, atacadas, desvalorizadas y hasta muchas veces agredidas. Y esto no quiere decir que haya algo malo en nosotras, simplemente que no estamos en el contexto correcto. Por lo contrario, estamos en el lugar equivocado. En un lugar donde no puedes ser tú misma en esencia, claramente no vas a poder florecer ni brillar, porque estás todo el tiempo en modo supervivencia, en modo ataque o huida. Y esto es natural de cada ser humano. Y esto nos sucede por naturaleza humana, porque sentimos que no estamos seguras donde estamos. Al inicio, este proceso fue sufrimiento y llevamos a nuestro ser todo aquello que recibimos de los demás, de nuestro entorno, y ponemos nuestra valía interna a raíz de algo externo. Ahora quiero invitarte a ver la intención amorosa detrás de todas estas adversidades y desafíos. Aunque estas intenciones amorosas vengan disfrazadas de adversidades, de críticas, de sufrimiento o de violencia en muchas ocasiones, la invitación amorosa es saber algo de ti que aún no has visto. Quizás necesites sanar una herida emocional, una lealtad inconsciente o un concepto erróneo de ti misma. Dios te invita a hacer algo positivo y constructivo con el dolor y el sufrimiento, claramente desde el amor. Un mentor me contó una vez la analogía de la semilla y me encantó y quiero compartirla con ustedes. Decía que una semilla de manzano tiene todas las capacidades en su esencia de ser manzano,
Pero si la plantabas en el lugar equivocado y recipiente equivocado, nunca podría crecer y ser un manzano. Sin embargo, si la plantás en tierra fértil y el contexto adecuado donde pueda crecer, crecerá y será un manzano. Lo mismo sucede con nosotras. Nuestra esencia, nuestro ser más auténtico, tiene todo el potencial de crecimiento, pero si no nos encontramos en el contexto correcto, no creceremos. Y de esto tomé conciencia estos últimos meses. Estaba atravesando muchas transiciones y me sucedía de que me perdía en la realidad del contexto en el que me encontraba a diario. Y pude notar en mí cómo me perdía en el modo supervivencia y me perdía en el desequilibrio emocional y esto traía un caos interno impresionante. Y entonces me tomé tiempo para sentir, para parar con propósito, para reflexionar y autoanalizarme. Y lo vi. Vi muy claro lo que sucedía. Me sentía sola e incomprendida. Si hay algo que he aprendido en estos últimos años es a ser más selectiva. Y antes de pedir ayuda o hablar de lo que me sucede y me está pasando en ese momento con alguien que no me da una devolución constructiva o no comprende lo que estoy sintiendo, ni obviamente va a comprender mi ambición por llegar a más mujeres, a más madres desde mi propósito, prefiero no hablar al respecto, o al menos no hablarlo con cualquiera. Pero claro, todo ese movimiento interno emocional y el proceso de transición estaba sucediendo, estaba latente dentro de mí. No podía hacer como si nada pasara. Mi alma me pedía que la escuchara. Entonces lo vi. Yo misma tenía que hacer algo para acercarme a los contextos de poder donde yo misma pudiera encontrar personas que comprendieran lo que estaba sintiendo, lo que estaba atravesando, que comprendieran mi ambición y los deseos más profundos de mi alma. Contextos con más ovejas negras como yo, donde las conversaciones son fluidas, donde podés hablar y expresarte sin ser juzgada, donde habláramos el mismo idioma. Y wow, qué potente. Es potente como una comienza a brillar, a ser consciente, a ser auténtica, a sentirte segura, a crecer, a expandirte, a aprender y enseñar. Por eso hoy siento que debo darle espacio a este tema, a destacar claramente la importancia del contexto de poder y de que nosotras debemos acercarnos a esos contextos. Nosotras mismas debemos hacernos cargo de nuestra vida e invertir tiempo, dinero y energía para acercarnos a esos contextos de poder. En el episodio anterior, número 25, les dediqué todo un episodio completo a ese tema de invertir en nosotras mismas. Y si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Te recomiendo que puedas ir y escuchar ese episodio que está muy potente. Y te va a cambiar el paradigma de el tema de las inversiones, que muchas veces genera resistencia de nuestra parte por nuestras creencias y claramente todo lo que tenemos muy arraigado. Las transformaciones y el diseño de una vida 100% a nuestra medida no suceden porque sí, por sí solas, como por arte de magia. Debemos intencionarlas, darles espacio para que sucedan. Y eso solamente sucede si nosotras como adultas, como madres, como mujeres, nos hacemos cargo de nuestra ambición y la visión de vida que tenemos y accionamos al respecto. Accionamos para acercarnos a esos contextos de poder. Accionamos para ser capaces de sostener y crear esa vida. Pero eso requiere un proceso. Del punto en el que estamos hoy al punto en donde queremos estar, hay un proceso que debemos atravesar que nos lleve de este punto hacia aquel. Pero para eso tenemos que hacernos cargo de nuestra vida, de nuestras heridas y lo que realmente queremos. Y hacernos cargo significa tomar acciones para acercarnos a ese contexto que realmente nos va a hacer florecer. Y, obviamente, actuar como si fuéramos esa persona. Hacernos cargo de quién decidimos ser. Poder darnos cuenta
que realmente somos almas en evolución. Estamos aquí transitando un proceso de evolución álmica y decidir conscientemente cuál es el proceso que quiero atravesar y seleccionar cada uno de esos hábitos, contextos, conscientemente para no aceptar menos de lo que nosotras queremos y merecemos para nuestro proceso de evolución álmica. No aceptes menos, ponete un estándar, elegí, acercarte a esas personas que te puedan llegar a construir realmente y no seguir estancándote o terminar destruyéndote, porque muchas veces hacemos o tomamos decisiones inconscientes que terminamos teniendo consecuencias y bueno, cuando tenemos esas consecuencias no tan placenteras, tenemos que hacernos cargo de eso. Pero es posible. En este año vengo atravesando muchos de estos procesos y he venido reconociendo muchas cosas y me di cuenta como al acercarme a contextos de poder, mi energía y la capacidad de creer en mí es una, y cuando me encuentro en el contexto diario, en el contexto y los desafíos de las responsabilidades de la maternidad y todo lo que influye en mi vida, me doy cuenta que a veces vuelvo como al viejo patrón o me pierdo un poco o a veces no sé cómo hablar, con quién hablar de mis procesos y encontré ese contexto de poder y por eso hoy en día elijo también crear ese contexto de poder para que más madres, mujeres podamos experimentar esto. Así que bueno, quería compartirles la importancia del contexto y que puedan decirme si algo de esto les resuena, si a ustedes les pasa que se pierden en el contexto diario, que a veces no quieren hablar o piensan que pedir ayuda está mal o piensan que si lo comparten quizás nadie las entendería porque son las únicas que lo atraviesan, porque a veces en el día a día nos perdemos en pensar que somos las únicas que estamos viviendo eso y en realidad no, somos muchas más mamás y cuando me acerqué a los contextos adecuados me di cuenta que somos muchas más las mamás ovejas negras que atravesamos desafíos similares. Por eso quiero que nos unamos para poder encontrar ese contexto que nos potencie día a día y no seguir perdiéndonos en la rutina diaria, en la maternidad, en nuestro entorno diario, que muchas veces no tenemos posibilidad de escaparnos de ahí. Entonces, ese es el contexto donde podamos reafirmar quiénes somos, reafirmar nuestro compromiso, reafirmar quién decidimos ser y hacernos cargo de eso, y también compartir nuestras experiencias que muchas veces son incómodas y a veces no sabemos qué hacer. Entonces, es ese contexto que siempre quise tener y hoy en día elijo brindarlo. Las leo en los comentarios, claramente si quieren contarme su experiencia diaria, si les ha pasado, si sienten que se pierden en la rutina, si sienten que nadie las comprende, si sienten que quizás eso les pasa solo a ustedes, cuando en realidad no somos muchas más las que nos sucede. Y cuéntenme un poco más qué les gustaría que les pueda brindar el día de hoy, que les gustaría tener un contexto de poder donde reafirmar la madre que quieren ser y la mujer que quieren ser todos los días, porque a mí sinceramente me transformó y me gustaría saber si a ustedes también les gustaría que yo pueda crear ese espacio para las mamás. Me van contando en los comentarios, si no están suscritas, suscríbanse al canal porque voy a estar compartiendo más y más episodios con respecto a la maternidad para que puedan seguir empoderándose y encontrándose a ustedes mismas en cada episodio y obviamente, como les comparto siempre, compartan las cosas que son de valor para ustedes, quizás conocen a alguna mamá que necesita ayuda y claramente las cosas valiosas hay que compartirlas para seguir expandiendo la conciencia, la maternidad y seguir fomentando una niñez mucho más placentera para nuestros hijos. Las veo en el próximo episodio.